Inversores, la actualidad de los mercados en tiempo real. Bienvenidos a Inversores, su programa de información financiera semanal. Vamos a comenzar como hacemos habitualmente con la parte de mercados, donde esta semana tocaba algo de caídas en los grandes índices bursátiles, que tampoco, pues después de varias semanas consecutivas de subidas, hay que mantener la calma. Caídas que venían auspiciadas pues por tres principales focos de atención que mantenían a los inversores. Uno es la presión que sigue ejerciendo Donald Trump sobre la Reserva Federal norteamericana. Destituía esta semana a una gobernadora de la misma, avivando las preocupaciones sobre la independencia de este Banco Central. En segundo lugar, hay que hablar de la inestabilidad política en Francia, convocatoria de una moción de confianza para el día 8 de septiembre, movimientos en los mercados de renta fija, caídas en el sector financiero en la parte de renta variable auspiciado por esta incertidumbre, veremos en qué queda. Y finalmente la tercera era en el sector tecnológico. Los resultados de Nvidia, la gran empresa tecnológica, brillaba en términos del beneficio, más 59%, pero se disparaban las preocupaciones sobre el debilitamiento de los chips, que son básicos para el desarrollo de la inteligencia artificial. En este entorno, en datos macroeconómicos, hay que destacar que se pueden considerar aceptables. Mejoraba el índice IFO de confianza empresarial en Alemania desde el 88,6 al 89, superando las previsiones. Suben los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos también, desde el 0,3% al 1,1%. Mejora importante del PIB en Estados Unidos, se venía del menos 0,5 a un 3,3% con una previsión del 3%. Retroceden a su vez las peticiones de subsidios por desempleo hasta niveles de 229.000 desde 234.000. Finalmente hay que destacar un dato importante en la sesión del viernes, que es un indicador para las cuestiones de inflación para la Fed, que era los precios del gasto del consumo personal subyacente en USA. Era un dato bastante aceptable, venía del 0,3, se mantiene según las previsiones en el 0,3%, no suben los precios en este indicador, y hay que hablar que la tasa anual sube del 2,8 al 2,9 en línea de las expectativas. En todo este entorno, los cierres, como les decíamos, eran retrocesos. Frankfurt caía el 1,85%, París se dejaba el 3,34%, Londres caía el 1,44%, Madrid, el IBEX se dejaba el 3%, acababa en 14.948,20 puntos, el S&P 500 menos 0,21%, y el Nikkei japonés subía al 0,20, era el único de los grandes que acababa positivo en el mercado de divisas. Eurodólar 1,1694 unidades, euro-yen 171,81, euro-libra 0,8659. En el mercado de bonos, tranquilidad a pesar de todos los movimientos. Alemania 2,72%, España 3,33%, Estados Unidos 4,22%. Y finalmente, en el mercado de materias primas, el petróleo $67,56 el barril, cayendo el 0,10%, y el oro en $3.514,82 la onza, subiendo el 2,86%. Y con esto lo que hacemos es dar por finalizado este espacio y damos paso a actualidad. La actualidad de la semana. En actualidad, en esta ocasión queremos traerles a todos ustedes la noticia que saltaba a primeros de semana, y era que el primer ministro francés se someterá a una cuestión de confianza el próximo día 8 de septiembre, cuestión de confianza que posiblemente, si fracase, suponga la caída inmediata del Ejecutivo francés y vuelva a sumir al país en una crisis de gobierno importante, como ocurrió el año pasado. Todo esto viene generado porque el pasado mes de julio el gobierno, acuciado por tener al país en una situación de déficit muy importante, presentó una hoja de ruta económica con importantes medidas de ahorro cercanas a unos 44.000 millones de euros. Medidas de ahorro que incluían, entre otras cosas, la eliminación de 2 festivos nacionales y una ola de congelación de prestaciones públicas. Todo esto era rechazado de plano por la sociedad y por los grandes partidos políticos, por la oposición, y generaba muchísima duda en los mercados. Por ello, se propuso realizar esta cuestión de confianza. El primer efecto tras este anuncio era la caída del sector financiero en bolsa. Los bancos son los grandes tenedores de la deuda de la zona, el tipo de interés de los bonos a 10 años se iba hacia arriba, la prima de riesgo se iba hasta 80 puntos básicos, y se producía pues en renta fija caídas en los precios de los bonos, en renta variable, debido a lo que comentábamos, a la subida de los tipos de la deuda y por lo tanto a la caída de los precios, caídas del entorno del 4% en todos los grandes bancos franceses, y arrastraba a su vez a sus homólogos europeos, propiciando caídas en los principales índices bursátiles. Así, el CAC en la semana se caía casi el 4%.
En el mercado francés hay que hablar que, como les decíamos, a principios de semana, cuando se conocía la noticia, el bono sufría. Salía el ministro de Economía de este país afirmando que, desmintiendo unas declaraciones diciendo que a lo mejor era intervenido por el Fondo Monetario Internacional y afirmando que el país podía tener suficiente capacidad de refinanciación en los mercados, y esto tranquilizaba de una forma importante a la deuda de ese país, dejando la semana con escasos movimientos. Todo esto generado, como decimos, por un excesivo gasto público. Veremos en qué depara todo, qué ocurre en la moción de confianza del próximo 8 de septiembre, dado que si el gobierno cae dejará al país en una situación bastante complicada, de estancamiento y con pocas posibilidades de abordar el déficit. Esta situación podría generar tanto en los mercados de renta fija como en los mercados de renta variable, pues volatilidad, incertidumbre y algo de movimientos importantes, pero todo ello va a depender de qué es lo que pase en esta votación. Con esto lo que hacemos es dar por terminada la parte de actualidad y damos paso a la revista de prensa. Revista de prensa. Repasamos como cada semana la prensa especializada. Comenzamos por el periódico Expansión. Nvidia eleva a $4 billones el gasto global en inteligencia artificial. El gigante batió previsiones en el segundo trimestre y la sólida demanda de la Big Tech impulsa sus estimaciones, lastradas por la incógnita de China. Periódico 5 días. La firma de hipotecas se dispara a máximos de 14 años por la crisis de la vivienda. En el primer semestre de 2025 se firmaron 243.257 préstamos, un 25% más respecto al mismo periodo del año anterior y la cifra más alta desde 2011. Periódico Diario de León. León vuelve al cole el 8 de septiembre con una media de 500 euros de gasto. El coste ha crecido un 18% desde el principio de curso de 2022. Es el segundo mayor pico de gasto de las familias al año. Periódico El Mundo. El gobierno declara zona catastrófica las áreas devastadas por los fuegos. Mediante esta declaración, el gobierno aprobó el procedimiento para que los afectados por los graves incendios puedan solicitar ayudas. El valor de la semana. En el valor de la semana, en esta ocasión, tenemos a Alberto en el programa. Alberto, bienvenido. Gracias. Has seleccionado Solaria. ¿Por qué? Pues hemos escogido Solaria porque esta semana se disparaba en bolsa, especialmente el miércoles, liderando el IBEX 35 con una subida superior al 8% y llegando a cotizar cerca de los 14 euros por acción. Solaria lleva un rally imparable en lo que va de año, con subidas ya superiores al 70% y especialmente con las subidas de los últimos 3 meses. ¿Quién es Solaria? Pues de Solaria hay que decir que es una compañía española dedicada a la energía solar fotovoltaica, con un creciente enfoque en el campo de la infraestructura, sobre todo de almacenamiento energético, los centros de datos y también la eólica híbrida. Decir que recientemente el fondo de inversión Stoneshield ha aflorado el 9,3% del capital de la compañía, convirtiéndose en el segundo máximo accionista y dando un respaldo a la estrategia de la compañía. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues el rally que está experimentando Solaria está apoyado fundamentalmente en 3 pilares. Lo primero, unos resultados del primer trimestre excepcionales, con un crecimiento en el beneficio neto superior al 120% y un crecimiento tanto en EBITDA como en ingresos de alrededor del 70%. Por otro lado, la compañía anunció que va a recomprar acciones, ha anunciado que va a recomprar el 10% de las acciones de la compañía, lo que transmite confianza en el balance de la compañía. Y por último, decir que la expansión estratégica en el campo del almacenamiento energético y del centro de datos está muy bien visto por el mercado y lo consideran algo diferencial frente a otros competidores. Y finalmente, ¿qué opinan los expertos? Pues los expertos indican que el rally tiene respaldo y que está respaldado primero por unos fundamentales robustos y segundo por unas nuevas líneas de negocio que tienen gran potencial. Lo que indican los analistas es que el crecimiento en energía solar, en almacenamiento de datos y en almacenamiento energético es diferencial respecto a otros competidores. Por lo tanto, la mayoría de las recomendaciones o la mayoría de los analistas están mejorando la recomendación en la compañía, si bien es cierto que a pesar de la euforia, 2 de sus principales analistas indican que conviene ser prudentes debido al menor tamaño que tiene la compañía respecto a otros líderes europeos y también a las dificultades que está teniendo en su crecimiento internacional. Pues muchas gracias, Alberto, por tu aportación al programa, y con esto lo que hacemos es dar paso a la agenda financiera de la próxima semana, que será la primera semana del mes de septiembre.
en la que destacamos el lunes PMI manufacturero en Alemania, tasa de desempleo en la zona euro. El martes, variación del desempleo en España, IPC en zona euro, PMI manufacturero en Estados Unidos. El miércoles, comparecencia de Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, PMI de servicios en Alemania. El jueves, ventas minoristas de la zona euro, nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos, PMI de servicios en Estados Unidos. Y por último, el viernes, tasa de desempleo en Estados Unidos, nóminas no agrícolas en Estados Unidos e ingresos medios por hora en Estados Unidos. Y siendo esto que le hemos contado todo en esta ocasión, no tenemos más que despedirnos recordándoles que pueden seguirnos en la red www.elinversorinquieto.es. Un saludo a todos y hasta dentro de 7 días.